Bienvenidos a todos aquí en Anime y para empezar, perdón, el año pasado que yo recuerde y viendo fechas del video que subí en esa época, pues el capítulo que se había filtrado para Golden Week sí había pasado una semana antes, por lo cual yo pensé que el capítulo se iba a filtrar una semana antes como la vez pasada. Y ahí me equivoqué. De hecho, en el video pasado digo que la siguiente semana sí hay capítulo, pensando en todo esto. Me equivoqué, el capítulo todavía no sale, todo parece indicar que va a salir el lunes. Sí, es muchísimo más temprano de lo que se piensa, pero sigue siendo la próxima semana. Así que por el momento, como prometí en el video pasado, voy a hablar de mi teoría en general, de lo que creo que se refiere el hundimiento y todo lo que abarca para bien o para mal. Así que bueno, con mi polito de One Piece y con el gorrito del pirata, y sin ya nada más que decir, que se viene de Ministro Shao y Frien, lunes, miércoles y viernes a 7 de la noche, hora peruana. Link, como siempre, abajo en la descripción. Empecemos con este video. A ver, como dije, para empezar, recalco, perdón. Yo recuerdo que para estas fechas, el año pasado, ya teníamos el capítulo, aún por la Golden Week siempre se filtra antes, pero todavía no ha salido y pues, sencillamente no voy a esperar hasta que salga. Posiblemente, y por lo que indican varios filtradores, llegará el lunes, martes. Saldrá igual filtrado antes, pero se filtrará más tarde este año. En fin, otra vez, disculpen por haberme equivocado en ese momento, pero bueno, ya centrándonos en lo que es el video, es mi teoría sobre lo que creo que implica todo esto de el hundimiento del mundo, ya que al fin y al cabo el mundo se va a hundir sí o sí. Todo parece indicar que esto es lo que va a pasar, que se podrá evitar o no. Ahorita hablamos de ese tema, pero parece que no es solo eso, sino que Oda ya ha dejado muy claro bastantes veces que esto es factible y que de hecho va a pasar o está pasando. Sea como sea el caso, hay varias cosas que sencillamente hay que hablar sobre esto. Pero bueno, para entender muy bien mis puntos, quiero dividir el video en los 5 puntos siguientes. Quiero hablar de los indicios que ha puesto Oda sobre este tema a lo largo del manga. Quiero también, como segundo punto, hablar de qué tipo de inundación estamos hablando, porque es muy diferente saber si nos vamos a hundir solo 2 metros o literalmente todas las islas excepto el Red Line van a desaparecer. Tercero, quiero hablar sobre la idea que también se difundió bastante y que se ha hablado bastante sobre si esta sería la primera inundación o una segunda. Después, quiero hablar por qué el gobierno mundial o algo, incluyendo algo así, piensa hacer esto, porque yo creo fervientemente que este es su plan al fin y al cabo. Y finalmente, cómo es que todo esto se va a terminar dando en el manga. Con esos 5 puntos, un poquito largos, pero empecemos. A ver, hay varios indicios a lo largo del manga que nos pueden dejar la idea de que pues todo esto ya estaba planeado, de que Oda había dejado los indicios, posiblemente adrede o no, pero creo que la idea de la inundación como tal ya la tenía pensada. Tal vez no al 100%, no como, no lo sé, pero siento que esta es algo que ya se viene poniendo varias cositas a detalles a lo largo de toda la historia de One Piece. Y aquí quiero hablar de todos estos indicios. Quiero sacarme primero y de antemano el que sencillamente me rompió más la cabeza a mí. Y es sencillamente el hecho de que básicamente todos los piratas de Roger, en mayor o menor medida, estaban como que conscientes de este hecho. Pongamos los 3 ejemplos que sabemos sí o sí. 1. Rayleigh recubre barcos. Literalmente el tipo pensó en Stonks desde el minuto 0. Dijo, el mundo se va a ir a la mierda. Pues vale, me voy a hacer rico con esto. Al entender el recubrimiento, no solo sabe y puede utilizar un barco para salvarse el pellejo él, posiblemente navegándose hasta la isla Yoji en ese momento, sino que también se está haciendo rico con ese momento, con este hecho. Imagínense ahora que Vegapunk ha mandado o ha dado a conocer la noticia, la cantidad de gente que va a ir a querer recubrir sencillamente sus barcos. El desgraciado va a tener bastante trabajo, para qué decirlo. Después tenemos a Crocus, quien literalmente se construyó una casa dentro de una ballena. El tipo está más que preparado para una futura inundación. Literalmente es como que no cambiaría mucho su estilo de vida. Y finalmente tenemos a Shanks, que es de hecho un Yonkou,
Pero lo que más sorprende es que ninguno de su tripulación, en principio, hasta donde sabemos, utiliza frutas del diablo. Son haki puro y duro. Por lo cual pareciese como si él ya supiera de que esto tarde o temprano iba a pasar y que sencillamente convertirse en usuario iba a ser una de las mayores desventajas de todas, porque ya no iban a existir islas ni nada. El mar lo iba a cubrir absolutamente todo. Esto, a mi punto de vista, es muy interesante. Puede ser que Baggy no lo sepa porque pues Baggy, pero creo que todos los miembros de la tripulación lo sabían. Incluso podemos decir que Oden lo sabe, ya que pues él llegó o regresó a la ciudad de Guano para liberar el arma ancestral Plutón. Que de hecho de todo esto ahorita voy a hablar más adelante en el futuro, más que nada en la tercera parte, aquí en ese mismo video, porque creo que las armas ancestrales ahí están mucho que ver. Entonces él necesitaba descubrir Plutón para esta futura inundación. Y de hecho, todo parece indicar que esta misma situación de Plutón, de Guano, que tiene sus murallas altas y que de hecho se ha inundado artificialmente, es parte de un sistema de prevención fallido de la gente de Guano ante la posible inundación del mundo. Es decir, si todo se inunda, pues tú construyes muros para evitar que el agua entre. Es cierto que al hacerlo, literalmente te creas una tina gigante en la cual el agua entra definitivamente por la lluvia, pero como dije, fallido. Y este es el segundo punto. El hecho de que hay, y parece que hay bastantes civilizaciones que hemos visitado, que sabemos que tenían relación con el reino antiguo, que mantienen esta estructura y que pareciese que querían construir cosas muy, muy altas como para sobrevivir a una inundación. Ya lamentada Guano, también tenemos el hecho de que Water 7 desde antes se sabía que se estaba inundando hasta puntos ya no considerables. Y incluso tenemos el hecho de Alabasta, cuya pues capital supuestamente está en un plano más arriba. De hecho está en una llanura muy alta para evitar una inundación, que de hecho Vivi menciona esta misma inundación sobre el hecho de que pues el agua del mar está ocupando cada vez más y más terreno, ni bien llegamos a Alabasta. Y aquí espero poder encontrar la imagen sencillamente y poder ponerla, porque es una imagen del manga y siempre he tenido problemas con YouTube poniendo por imágenes del manga. Si es que no, aquí estaré dejando el número del capítulo en el que aparece esta imagen para que puedan ir a confirmarlo. Hay una imagen en el pasado de Vivi cuando ya está en el Reverie. Bueno, creo que es la memoria de Dalton más específicamente, en la cual técnicamente hablando son amarillos y hay un faro. ¿Para qué chutan este es un faro en una tierra que está par de kilómetros encima del mar, sobre el nivel del mar? A menos de que ya se estuviese pensando en una inundación. Como dije, son varios los inicios. Eso es lo que sencillamente he visto más, he recomendado y me han acordado. Pero todo parece indicar que la idea de una inundación ya estaba en la mente de Eiichiro Oda hace bastante tiempo. Ahora bien, aquí quiero, y esa parte debería ser corta, si es que no me enrollo demasiado, pues aquí solo veo dos tipos de inundación probables en el mundo de One Piece. Una inundación grande y una inundación catastrófica. A ver, hay que diferenciar. Una inundación es una inundación. Veámoslo desde los puntos canónicos que tenemos en la historia del manga. Por la destrucción de Lulusia, sabemos que el nivel del mar subió 1 metro en todo el mundo de One Piece. Es decir, estuvimos jodidos. Pero esto implica una cosa aún más interesante a mi punto de vista. Y es el hecho de que tal vez es una posibilidad la inundación de la cual se refiere Vegapunk va a ser sí una gran inundación. Se destruirán ciudades, algunas islas muy chiquitas podrán ser destruidas, desaparecidas, pero en teoría no es el fin del mundo. Es decir, estoy hablando de una inundación de unos 5 o 6 metros, que es mucho, pero una isla con grandes montañas, una isla con alta planicie, podría sobrevivir y podría seguir existiendo. Eso no creo que pase. De hecho, es una posibilidad, para eso lo comento. Pero creo, personalmente hablando,
que este no va a ser el caso. Porque si es que no, dirían, pues nos vamos a tierras más altas, las ciudades, pues básicamente sería un éxodo, o harías construcciones artificiales como las murallas de Guano para evitar todo esto. Sin embargo, esta es la posibilidad de una inundación grande, pero como ya dije, esto no pienso que sea el caso. Es más, pienso que la inundación va a ser una inundación colosal. Es decir, todas las islas del mundo de One Piece van a desaparecer, sin ninguna excepción. Todas y cada una de ellas van a ser tragadas por el mar. Que me puedes decir, es que esta isla tiene montañas gigantes. Cierto, pero teóricamente hablando, y hasta donde sabemos, no hay ninguna isla que tenga un nivel del mar tan alto como lo tiene Marilloas / la Red Line. Y esta es la única razón por la cual creo que es posible. Porque a mi punto de vista, lo que quieren hacer el gobierno con el gobierno mundial y todos estos desgraciados es inundar a todo el mundo para que ellos queden solos. Por lo tanto, solo quedaría la Red Line encima de todos. Lo demás se lo tragaría el mar. Entonces, desde aquí en adelante, cuando me refiero a inundación, me refiero a este tipo de inundación. A una inundación dada cataclísticamente, espero haberlo pronunciado bien, carajo. Y pues, a tomar por culo todas las islas del mundo de One Piece. Ahora que sabemos que pues toda esta inundación va a pasar, cabe destacar y hacernos la pregunta: ¿es la primera inundación que pasa en el mundo de One Piece o no? ¿Algo así pasó en el pasado? ¿O sencillamente esto es algo nuevo, algo que recién va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera? Y personalmente creo que no. A ver, se ha corrido bastante la idea de que, básicamente hablando, esta no es la primera inundación, pues por algo existen islas, que antes había continentes y esto y lo otro, y pues, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, creo que tienen un punto muy válido, ya que pues siempre se ha hecho hincapié en el hecho, valga la redundancia, de que la Red Line parece una construcción artificial que de hecho fue puesta ahí, haciendo que el nivel del mar suba, porque literalmente está poniendo un continente encima. Lo que hace es empujar el agua, sube, y haciendo una inundación artificial de todo el mundo de One Piece, haciendo que todo quede en islas. A ver, sí, puede ser que antes las islas eran más grandes, había tales continentes, pero personalmente no creo esto. Porque en teoría, si es que esto llegó a pasar, debería haber escritos en Lotan de esta situación. Y es que sabemos a ciencia cierta que la única época perdida del mundo de One Piece es el siglo vacío. Es decir, si antes del siglo vacío el mundo no se hubiese inundado y era diferente, debería haber mapas. Debería haber algo que mencionen eso. Si la inundación como tal fue el hecho que se ocultó, pero está bien. Pero antes el mundo debió haber cambiado algo. También hay construcciones que sabemos que existen muchísimo antes de todo esto, como lo son la construcción de la castillo del Reino de Alabasta, e incluso, aunque no es una construcción, sabemos que el árbol Adam era de la isla de Ojara, era muchísimo más antigua. Es decir, debería haber datos de que pues una antigua inundación llegó a pasar. Por lo cual, yo descarto todo esto. Sin embargo, y aquí quiero dejar bien claro toda esta situación, creo que, pues, en palabras sencillas, aunque no haya habido una antigua inundación, no quiere decir que en el reino antiguo no supiesen de todo esto. De hecho, es muy factible de que ellos sabían que esto iba a pasar y se prepararon para esto. Es decir, no vivieron una antigua inundación y se pusieron las manos a la hora para la siguiente. No, descubrieron que todo estaba subiendo, todo eso, y crearon armas para impedirlo. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que Plutón es Shirahoshi. Así es cierta. Aquí voy a hablar con datos.
puros y duros, no con la teoría de que los armas ancestrales se dividan en 3 partes, la verdad. No, aunque tengo mis teorías sobre las armas ancestrales, esto no viene ahorita al hecho. Sabemos 2 cosas así de cierta. Urano, Plutón es un barco. Y Neptuno es Shirahoshi, que controla a las bestias marinas. También sabemos a ciencia cierta que los reyes marinos pues conocen la existencia de Noah, saben para lo que dicen que lo tienen que reparar porque al parecer, bueno, lo dejaron muy mal herido, o destruido en el arco del Isla Yojin, y que aún hay tiempo. Es decir, y aquí ya viene mi teoría, independientemente de lo que sean las armas ancestrales, creo que esta frase de armas capaces de destruir el mundo no es tan literal. De hecho, creo que lo que vienen a hacer son armas que son capaces de destruir el mundo, que el Gorosei y el gobierno mundial quieren construir armas para salvar a todas las razas. Porque, de hecho, es bastante curioso que el barco Noah haya sido, pues, Noah es Noé en inglés, haciendo alusión al historia bíblico. No sé qué más pensar. Considera la situación un poco. Y aquí ya, esto es teoría pura y dura. Imagínense que el mundo que en el antiguo reino todo el mundo esté, pues, descubriendo eso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues creamos un plan de contingencia para salvar a la cantidad más grande de civilizaciones que podamos. ¿Cuál es ese plan? Pues muy sencillo. Poner a todas las personas dentro de varios barcos, no a uno. Plutón posiblemente sea el segundo. Un barco más grande para la defensa de Noah, quien sencillamente es el barco donde van a ir los civiles. Y tengamos a Shirahoshi ahí sencillamente con la finalidad de evitar que otra gente nos lastime, teniendo el poder de los reyes marinos, para así salvar a todos. Y es que creo que es lo que el gobierno mundial quiere hacer, porque creo que eso es impulsado por ellos, es destruir a los que les molestan o a los que ellos consideran inferiores. Así que hablemos un poquito de eso también. Ahora, hablemos de lo que es el contexto o el plan de Gorosei. En mi teoría, creo que estos desgraciados lo que planean es lo que acabo de decir, una especie de purificación del mundo. Y aquí hay varias vertientes, pero voy a hablar de lo que yo creo, de mi teoría. Y esta es que Im-sama es, como decirlo, el usuario de la representación del mar. Ya saben, lo he hablado en muchos videos, y si es que no, lo repito. Para mí, los miembros del Gorosei no son como técnicamente inmortales, sino lo que son frutas del diablo que ocupan el cuerpo o la conciencia de sus usuarios siguientes. Es decir, el Saturno que tenemos hoy día, pues físicamente no es el mismo Saturno de hace 800 años, pero cada vez que muere por viejo, o porque lo matan, o por X razones, pues su fruta del diablo vuelve a crecer en otro lado, se lo dan a un miembro de los caballeros sagrados, y se convierte en Saturno, ya que la conciencia de la fruta Swan toma control sobre la misma identidad de este usuario. Y es así como, sin la posibilidad de la fruta de Lao, ellos han seguido vivos todo este tiempo. Pero acá hay una excepción. Yo sí creo que Im es el que está vivo desde el tiempos inmemoriales. Y es que me parece bastante curioso de que básicamente ellos quieran inundar el mundo con todos estos objetivos, que ellos solo queden vivos. Y esto creo que es porque el mundo de One Piece para ellos es sencillamente un patio de juegos, un lugar en el cual ellos ven a las demás criaturas como meros insectos que merecen morir, y solo ellos, los dignos, puedan ocupar la tierra. Desconozco cómo serían capaces de mantener todos los recursos que utilizan, comida, todo ese tipo de cosas. No sé cómo será la geografía, no lo sabemos a ciencia cierta de Redline, si es capaz de hacer todo esto, de mantener todos estos ecosistemas y mantener toda la situación. Pero pues, a cierto punto es posiblemente factible, ya que ellos genuinamente piensan hacer todo este desmadre. Con esto en mente,
es muy plausible que, como dije, IM sea la representación del mar. Ese mar que odia a los usuarios de Akuma no Mi para que estos se extingan junto con todo el mundo por el sacrilegio de haber construido estas mismas frutas, con el sacrilegio de haber tentado a la naturaleza. Porque me parece muy curioso que quitando a los miembros del Gorosei, sean o no sean usuarios de Akuma no Mi, porque no se han identificado como usuarios, podrían ser demonios fácilmente, aunque mi teoría es que sí son usuarios. Quitando eso de lado, no hay ningún Tenryubito que viva en Marilloa, porque pues sencillamente tanto Rocinante como Doflamingo fueron exiliados, que tengan frutas del diablo. Es cierto que hubo unos desgraciados que las compraron, pero fue para divertirse y dárselas a comer a sus esclavos como diversión para ellos. Y qué curioso que ellos consideren darles poderes sobrenaturales a sus esclavos como diversión, como si se fuesen divertido para ellos esta situación, como si para ellos esto fuese una maldición, porque para eso se lo dieron a Boa y a sus hermanas, como si fuera una maldición para ellas, no por otra causa. Esto es lo que más me intriga, eso es más lo que quiero saber. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que esto es el plan del gobierno mundial. Y esta es lo que yo creo, sencillamente un genocidio, una limpieza para ellos, entre mil y un comillas limpieza del mundo, solo para que los dignos, ellos, puedan ocupar la tierra, mientras que las otras razas indignas, humanos incluidos, sean exterminados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A mi punto de vista, lo vamos a impedir. O sea, creo que es un poquito obvio el hecho que creo que todo esto se va a poder impedir, que todo esto va a terminar en buen puerto, que sencillamente vamos a salir de esta. Pero la pregunta es cómo, que todo esto se va a quedar en la anécdota de que casi nos inundamos, no. Creo que sencillamente va a haber consecuencias, muchas consecuencias a mi punto de vista. Y pues podríamos decir que estas consecuencias serían que muchas islas sean inundadas, ciudades perdidas, destrucción a cada paso. Creo que sí, va a haber una inundación muy grande. De hecho, creo que por eso es que hice la diferenciación entre dos tipos de inundaciones. Porque aunque la cataclísmica es el plan original del gobierno mundial, esa no va a pasar y vamos a terminar teniendo una inundación colosal, una inundación grande, varias ciudades, posiblemente islas chiquititas, adiós, pero como tal vamos a terminar salvando gran parte del mundo. Y aquellas islas que no han podido ser salvadas se van a mudar a la Red Line. La Red Line creo que la revés monte se va a destruir. Eso es algo en lo que creo siempre para crear el All Blue. La Red Line va a dejar de ser de dragones celestiales. Ahí van a ir a vivir toda la gente en la isla Yojin, que quieren ir a la superficie. Todos estos que sus islas fueron destruidas. Y de hecho creo que algo que también no mencioné es el sueño de Luffy de crear la fiesta más gigante de todos. Y qué lugar más idílico para contener a todas las personas del mundo y hacer la mayor fiesta de todas, que es Red Line. No sé muy bien cómo vamos a acabar con todo esto. Imsama posiblemente planee hacer todo esto de manera más activa, más directa, ahora que su plan se ha dado a conocer, pero la situación se ha desmadrado. Ya ellos van a comenzar a atacar, a hacer todo esto, pero técnicamente hablando van a fallar. Nika, de hecho un usuario de Fruta del Diablo, va a salvarnos a todos, va a hacer que el futuro sea más brillante, pero habrá un costo, y ese mismo costo es el que veremos: ciudades destruidas, pueblos marginados y un grandísimo etcétera. Pero hay esperanza, porque mientras Luffy siga con nosotros, siempre habrá muchísima esperanza. Así que bueno, ya sin nada que decir, que pues dejen un buen like, comentario, suscriban, todo lo que quieran, y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye, y perdón otra vez por las fechas equivocadas. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.